experimentos durante la cuarentena, su maestra unicornio les dará una clase en línea. ¿Qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Vamos a revisar gases. Probablemente pienses en los que te salen después de comer frijoles. No lo sé. Puede que te sientas identificado y aunque usted no lo crea, hablaremos de ciencia. Ok. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que el estado gaseoso no es tu amigo mala onda, mala copa que se quiere hacer graciosito en las pedas. No. El estado gaseoso es un estado de segregación de la materia en donde las moléculas de los elementos que conforman a los gases están unidas entre sí, pero sus uniones son muy laxas y entonces estas fluyen libremente por el viento o por todos lados. Alrededor tuyo hay gases. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en química tenemos que estudiar los gases. Sin embargo, como todos los elementos en la naturaleza tienen características y comportamientos muy específicos, lo que nosotros hacemos en la química es suponer una idealidad. Sí, lo suponemos. ¿Por qué lo suponemos? Porque la perfección no existe. Es como tu novio. Todos sabemos que tiene defectos, pero tú supones que es el ideal. No sé, piénsalo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros es que establecemos que es un gas ideal? Podríamos meternos en tecnicismos muy importantes, pero la característica principal de los gases ideales es que sus moléculas no van a interaccionar entre sí. Es decir, vamos a suponer que lo que esté pasando con una molécula y con otra, independientemente de las condiciones de presión, volumen o temperatura, no afectan de manera significativa el comportamiento de ese gas. Existieron personas que yo supongo tenían mucho tiempo libre y estuvieron experimentando con gases y de esas experimentaciones surgieron 4 leyes. Vamos a revisar 3 para iniciar. Vamos a hablar de lo que es la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Esta es una ley combinada. ¿De acuerdo? ¿Por qué es Gay? No sé. Así se llamaba. Muy bien. Si nos ponemos a leer técnicamente, a temperatura constante para una masa de un gas, el volumen varía inversamente proporcional a la presión. Es decir, es un proceso isotérmico. ¿qué chingados quiere decir la ley de Boyle? Fíjense muy bien. Este señor Boyle se puso a estudiar y experimentó con gases y se dio cuenta que si nosotros mantenemos, fíjense muy bien, esta temperatura constante, les pongo yo este esquema aquí, nos dice que cuando yo someto un mol de un gas a una presión 1 en un volumen 1, esto va a ser igual a que este gas esté sometido a una presión respecto a un volumen 2. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú leas un problema de gases ideales y te digan que tu proceso se está trabajando en condiciones de temperatura constante, la ecuación que vas a utilizar es la ecuación de Boyle. Muy bien. Ahora, vamos a revisar lo que dice la ley de Charles. Dice, a presión constante para una masa de un gas, el volumen varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Y qué chingados quiere decir la ley de Charles? Fíjate muy bien, cuando nosotros hablamos de la ley de Charles, quiere decir que él va a manejar presiones constantes dentro de sus experimentos. Y si te fijas, si nosotros dibujáramos aquí una línea imaginaria, si tú ves P por B, entonces si yo manejo la presión constante, la ecuación para la ley de Charles quedaría volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 entre temperatura 2. Entonces para la ley de Charles sería volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y por último, ¿qué quiere decir la ecuación o la ley de Gay-Lussac? Bueno, ya no les voy a leer la definición porque la única constante que nos queda pendiente sería volumen. Quiere decir que estos dos experimentaron con gases a un volumen constante. Y si es volumen constante, P sobre T. Quiere decir que la ecuación que yo tendría que utilizar sería presión 1
igual a presión 2 sobre temperatura 2. Entonces, si ustedes revisan esta esquemita de aquí, está muy fácil para resolver los problemas. Si mi ejercicio me está diciendo que se experimenta con un gas en condiciones de temperatura constante, tapo la temperatura y me queda P a la misma línea que B, es decir, presión, volumen. Presión 1 va a ser igual a volumen 1, que va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Quiere decir, ley de Boyle. Si yo voy a trabajar en condiciones de presión constante, quiere decir que voy a utilizar la ley de Charles, que quiere decir volumen 1 entre temperatura 1 será igual a volumen 2 sobre la temperatura 2. Y si trabajo con la ley de Gay-Lussac, quiere decir que voy a trabajar volumen constante. Y si es volumen constante, me queda presión 1 sobre temperatura 2 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y es así como hemos visto las leyes de los gases ideales. El volumen varía inversamente proporcional al... Ya,